Dos amigos se gradúan con honores. Uno sigue el camino tradicional de la universidad, el empleo estable, paga sus cuentas. El otro decide emprender, sin ni siquiera tener un título. 20 años después, el primero sigue atrapado en su trabajo y el segundo es financieramente libre. ¿Pero qué está pasando acá? Bueno, Robert Kiyosaki lo explica claramente en su primer libro. Y hoy vamos a descubrir cuál es esa respuesta. Así que te doy oficialmente la bienvenida a el efecto cash flow. Convierte el conocimiento en ingresos pasivos y libertad. Yo soy Mauro Liporace, fundador de este club, del primer, creo yo, el primer club de cash flow online de Hispanoamérica. Y así quedó el nombre de este nuevo espacio, el efecto cash flow, ¿no? Una mezcla de las dos partes, tanto el título y la bajada, más votadas de la encuesta de nuestro grupo en la comunidad de WhatsApp, ¿no? Así que, bueno, hoy empezamos juntos esta nueva aventura de releer toda la doctrina de Padre Rico que tengo acá a mi derecha. Y bueno, nada, el desafío es esa, ¿no? Leerlo de punta a punta y contraintuitivamente, de lo que muchas personas podrían llegar a crecer, a creer, no comenzamos por Padre Rico, Padre Pobre como todos querían, sino que vamos a empezar por el primer libro de Robert Kiyosaki en orden de edición. Si quieres ser rico y feliz, no vaya a la escuela. Lo pone con signo de pregunta y hoy vamos a debatir un poco de esta frase o de esta afirmación tan polémica en ese momento. Esto fue editado en 1993. El título original en inglés es If you want to be rich and happy, don't go to school. Y también tiene una bajada muy interesante, ¿no? Entonces, hablemos acá de por qué el sistema educativo tradicional no enseña sobre el dinero y cómo eso afecta nuestras oportunidades financieras, que es lo que él intentó transmitir como mensaje en este libro, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo fue? ¿Alguna vez sentiste que lo que aprendiste en la escuela de alguna manera como que no te ayudó demasiado en tus finanzas, en el mundo real? Hoy vamos a iniciar con ese primer libro de Robert en esta serie, con la que de alguna manera también lo que busco es un poco, primero que nada, hacerle de utilidad a ustedes, definitivamente, y también, obvio, rendirle homenaje a él, ¿no? Para mí, un gran mentor que aportó muchísimo en mi vida y estoy seguro que en la tuya también. Y con el que, con el correr de los años, creo que a veces no se le da el lugar o el respeto que él merece, creo yo, ¿no? Según mi opinión. Entonces hoy vamos a empezar con este primer libro que no es tan conocido como Padre Rico, Padre Pobre, pero tiene una bajada muy interesante. En la tapa del libro dice, resguarde de por vida su seguridad y la de sus hijos. Así que este libro cuestiona un poco eso, ¿no? El sistema educativo tradicional y propone una educación financiera alternativa, si se quiere, para poder garantizar tu seguridad económica y la de tu familia. Y con un dato de color que me encantó, que fue en el libro la dedicatoria que Robert le hace a su padre ex supervisor de educación del estado de Hawái. Y él pone, dedicado al mejor maestro que he tenido en mi vida. ¿Sí? Incluso cuando en la historia de Padre Rico, Padre Pobre se hace parecer como que su padre rico fue el que más le enseñó, él pone esto. Ahora vamos a ver y vamos a desglosar un poco por qué, pero Ralph Kiyosaki, su padre, fue una de las dos personas premiadas con un doctorado honorífico en la Universidad de Hawái en agosto de 1991 por su contribución como educador líder. Este premio se le entregó en un evento que él celebraba en el 150, 150, no sé cómo se diría, aniversarios de la educación pública en el estado de Hawái. Así que, nada, empecemos con esto. Muchísimas gracias por darte el tiempo, ¿no? Y por acompañarme en esta hermosa aventura que decidí regalarme. Y definitivamente, ¿por qué no compartir con ustedes, compartir con todo este club de gente espectacular que hace tantos años que compartimos juntos? Y por supuesto, si vos estás llegando, déjame darte la bienvenida y qué bueno recibir
Antes decíamos partida a partida gente nueva, pero ahora también estoy seguro que vamos a recibir muchas personas por medio de este nuevo espacio que tenemos juntos, el efecto cash flow. Y definitivamente, eh, a ver, hay que hacerse tiempo hoy en día en el que muchas veces la atención está mucho en las redes sociales, esas que se swipean y la atención dura solamente 3 segundos, ¿no? Y cada vez menos gente se detiene a leer un libro. Mucha gente, de hecho, si me conoces, yo sé que mucha gente va a venir acá porque me conoce del otro podcast de la ciencia de crear activos y es muy común que me digan, no, Mauro, me encantan los libros, pero escucho podcast, escucho esos libros en podcast o escucho esos libros en audiolibro, ¿no? Entonces, yo sinceramente me gusta leer y quise tomarme el trabajo de no solo leer, sino estudiar y resumir estos libros para venir acá y poder contártela de una manera llevadera eh, para que esto no sea un plomazo, ¿no? Vos no me vas a venir acá a ver, ojear y leer el libro letra por letra, sino te voy a extraer lo mejor para que rápido te puedas llevar el concepto y te lleves cosas aplicables. Así que vamos a ir poco a poco, vamos a hablar de temas importantísimos, primero para nuestra vida en general, porque Robert los toca, pero también obviamente para nuestras finanzas, ¿no? Porque ponete a pensar, la escuela, y esta es una afirmación que Robert hace Robert hace en el libro, ¿no? La escuela es genial para poder conseguir un trabajo, pero muy mala para hacerte rico. Y yo voy a estar respetando la terminología que Robert usa en sus libros y siempre acá vamos a estar hablando de la riqueza orientada a lo financiero, ¿no? Yo sé que cada uno puede dar su definición de riqueza y puede interpretar distintas cosas, pero yo voy a tratar de remitirme a los términos y cuando lo crea necesario te voy a dar mi punto de vista también, ¿no? ¿Y por qué hace esta sentencia, ¿no? Es buena para conseguir un trabajo, pero es mala para hacerte rico? Porque dice que está diseñada para entrenarte como un empleado y no como un dueño de negocio y mucho menos como un inversor. Kiyosaki deja en claro en su primer libro que si querés riqueza debes aprender al contrario, debes desaprender lo que te enseñan en la escuela y poder empezar a adoptar y adquirir y empaparte de educación financiera. Así que hoy vamos a arrancar con la introducción de esto que para en su momento fue una obra revolucionaria, ¿no? Entonces, él argumenta que la escuela enseña a ser empleado, no emprendedores o inversionistas. Entonces, esto es producto de que la educación tradicional de alguna manera como que castiga los errores, mientras que en el mundo real los errores son esenciales para poder aprender sobre el dinero y sobre negocios y muestra una estadística que me parece muy interesante, que es eh, que en la escuela, con suerte, un 15% de las personas llegan a ser estudiantes destacados, ¿no? Mientras que el resto quedan como disminuidos, como heridos, como salen al mundo no confiados, ¿no? Salen al mundo mal preparados para los desafíos que verdaderamente el mundo real espera. Y Robert nos dice que el costo de que eso esté pasando en el sistema educativo, creo que eso se sigue repitiendo hasta el día de hoy, y ojo que este libro lo, eh, lo escribió en 1993, o por lo menos salió editado en 1993, el costo es de alguna manera en términos de presión financiera, de baja productividad, de crimen, de estrés emocional, de una continua disminución e insatisfacción personal, según cuenta en este capítulo introductorio del libro. Entonces, él dice, con este libro tengo la misión de poder apoyar justamente esas causas, la reducción del crimen, la disminución de la pobreza, y que son dos cosas que durante todo el libro él conecta y muestran como que van de la mano, ¿no? Y él deja muy claro que defiende la preservación del medio ambiente, que está a favor de la paz y que de alguna manera todo esto son los ideales que describen la misión del libro, una misión que está fundada, digamos,
por la educación financiera y que tiene un efecto dominó en todos los demás aspectos, tanto escribe en ese momento para esa generación como para las generaciones venideras. Así que Kiyosaki comienza con esta sentencia de: si desea ser rico y feliz, no vaya a la escuela. Y la afirmación, ahí lo pone, en el título del libro lo pone en modo pregunta, pero la afirmación provocadora que hay entre líneas es que el sistema tradicional está diseñado para esclavizar un poco a las personas y no para hacernos financieramente libres ni realmente felices. Más bien el propósito es formar, ¿no? Empleados obedientes, personas que buscan seguridad y que en lugar de independencia económica valoran, bueno, nada, tener el sueldito a fin de mes y no lo saques de ahí porque probablemente se les mueva el piso, ¿no? Entonces él argumenta que el modelo educativo actual está desactualizado, 1993, y sigue preparando a la gente de ese momento para eso, en vez de para ser estudiantes, entre comillas, de un mundo, del mundo de ese momento. Soy reiterativo con el año de edición, 1993, porque él en ese momento hablaba de que ese mundo de la era industrial, de empleados que valoraban la seguridad, etc., como que ya no existe, como que es un mundo que verdaderamente para seguir educando de la misma manera era más que obsoleto, ¿no? ¿Por qué? Porque los títulos que se otorgaban, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, de alguna manera reconocían un esfuerzo y un camino, pero no garantizaban para nada la estabilidad y el éxito. Y menciona que, dada la estructura de la sociedad moderna en ese momento, no estar enseñando educación financiera es tal cual como no enseñar técnicas de granja en una sociedad donde es exclusivamente agraria. ¿Me explico? Es como decir, es loco que no se esté enseñando eso, ¿no? Porque estamos en un mundo capitalista. De hecho, por lo destructivo, él lo compara con una cita del famoso libro Dominando el arte de la guerra que dice: cuando has matado mucha gente, derramas lágrimas de pena por ellos, pero cuando ganas una guerra, celebras con un duelo. Y dice que ya hemos estado celebrando duelos a lo largo de muchas generaciones y ha llegado el tiempo de cambiar, y que ese cambio es posible, ese cambio comienza dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y lo pone de una manera de que sí es posible, porque sí es posible desaprender hábitos, sí es posible cambiar formas de pensar, sí es posible evitar la autoderrota, sí es posible salirse de la capacidad disminuida que te enseñan o que en el lugar que te ponen cuando una persona sale de la escuela y te señalan con el dedo diciendo: no sos un estudiante destacado, ¿no? Entonces él menciona que su motivación para escribir este libro surge de su propia experiencia y de las diferencias entre estas dos figuras paternas en su vida, por los cuales en ese momento él no era conocido, pero ahora sí: el padre rico, padre pobre, su padre biológico, padre pobre, un hombre con una gran educación académica, con títulos universitarios y con una carrera estable como educador, pero que luchaba financieramente durante toda su vida y nunca llegaba a tener una estabilidad, un buen pasar, una holgadez económica, mientras que su padre rico, el padre de su mejor amigo, quien, a pesar de no haber terminado su educación formal, logra construir un imperio financiero basado en una profunda comprensión del dinero y los negocios. Entonces, esta diferencia, esta polaridad, estas dos posiciones encontradas lo llevan a él a darse cuenta de algo que para él fue muy impactante en ese momento, y creo que para todos nosotros también, ¿verdad? Que es esto de que la educación financiera no lo enseñan en la escuela. Los chicos aprenden matemática, aprenden historia, aprenden ciencia, literatura, pero rara vez se les enseña cómo manejar el dinero, cómo invertir, cómo construir activos o cómo generar riqueza. Entonces él considera que esta es una de las mayores fallas del sistema educativo. Entonces el problema, según el autor, es que el mundo ha cambiado drásticamente en las últimas décadas antes de que el camino
pueda llegar a verse claro, ¿no? Porque él lo polariza y dice, como que antes el camino al éxito se podía ver claro porque era estudiar, sacar buenas calificaciones, obtener un título universitario y conseguir un buen empleo. Sin embargo, hoy en día ese modelo ya no funciona de la misma manera. Muchísimas personas con títulos avanzados siguen peleando contra el sistema financiero, que en realidad están peleando porque siguen atrapados en el sistema tradicional, ¿no? Mientras que otros, incluso sin educación financiera, logran construir un buen pasar económico, logran construir activos, logran construir flujos de ingresos pasivos llegando a su bolsillo, estén presente o no. Y él critica el hecho de que el sistema educativo premia el conformismo y desalienta a la gente a la creatividad, ¿no? En las escuelas los niños son enseñados a seguir instrucciones, a memorizar datos, a obedecer sin cuestionar. En cambio, en el mundo de los negocios y el emprendimiento, las personas más exitosas son aquellas que piensan diferente y que toman riesgos, aunque obvio riesgos calculados, pero toman riesgos y buscan soluciones innovadoras. Entonces, esta idea funcionaba en la era industrial, pero hoy en día no garantiza la seguridad financiera. La falta de educación financiera deja a la gente atrapada en la famosa y tan nombrada, ¿no?, carrera de la rata. Entonces él menciona que muchos padres continúan y continúan y continúan repitiendo ese consejo que recibieron de sus padres, de sus generaciones anteriores, de ve a la escuela, consigue un buen trabajo, trabaja duro, pero Kiyosaki advierte que seguir este consejo sin cuestionarlo lleva a una vida de limitaciones financieras, en lugar de poder conducir a la gente a un buen pasar económico. Entonces, lo que es necesario es que los jóvenes puedan desarrollar habilidades financieras desde una edad muy temprana, comprendiendo conceptos como activos, pasivos, inversiones, flujo de efectivo, emprendimiento, ¿no? Entonces, hasta el final de esta introducción, Kiyosaki hace una serie de preguntas provocadoras para poder despertar un poco la curiosidad, ¿no?, de todos nosotros a desafiar nuestras creencias sobre estos temas, ¿no?, sobre la educación, sobre el dinero, sobre cómo hemos nosotros mismos sido educados, y yo te las quiero traer, por supuesto, acá para que de alguna manera queden resonando en tu cabeza. Así que incluso si podés anotarlas, si podés buscar contestarlas, yo sé que muchas veces este tipo de contenido se consume en el coche o se consume haciendo una segunda actividad, pero quiero que queden resonando en tu cabeza. Y él se empieza a cuestionar siempre por el sistema educativo, ¿no? Y dice, ¿por qué el sistema escolar no enseña educación financiera si el dinero es una parte tan fundamental de nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué tantos graduados universitarios terminan con deudas y terminan con problemas económicos mientras otros sin estudios formales construyen grandes negocios? No sé de qué país estás viendo en este momento, pero es muy común en Estados Unidos que las personas, para poder afrontar sus estudios universitarios, incurran en grandes deudas, ¿no? Y eso es algo que marca a la persona para toda la vida. Entonces, él se pregunta, ¿es realmente necesario seguir el camino tradicional de la educación para ser exitoso y feliz? Entonces, muchas personas con títulos universitarios hoy en día incluso siguen en empleos que no son lo que estudiaron, siguen en una situación con un título, sí, con el título colgado ahí en la pared, pero en una situación financiera por debajo de penosa, y no lo digo confrontativamente si es tu situación, sino que felicitaciones por estar acá, por estar haciendo algo, por estar incorporando nuevas ideas más allá de lo que, como yo, aprendiste en la universidad, pero nada, ambos nos dimos cuenta que no es suficiente, y repasando este libro que Robert escribió en 1993, volvemos una vez más a confirmarlo, ¿no? Entonces, quiero saber cuál es tu opinión. ¿Cómo fue en tu caso? Por donde estés escuchando esto, si estás en YouTube, ponémelo en los comentarios, que es nuestra forma de conversar un poco, ¿no? ¿Cómo fue tu educación financiera? ¿Había materias relacionadas a las finanzas? Ojo, si estudiaste administración de empresas, si estudiaste alguna carrera afín a las finanzas, no te estoy hablando de matemática financiera, no te estoy hablando de temas de finanzas corporativas, te estoy hablando de finanzas
personales, cosas que te hayan ayudado a vos a manejar tu dinero. En mi caso, yo fui a una escuela pública, luego fui a una universidad, la Universidad de La Plata, que es muy conocida y muy buena, a estudiar licenciatura en sistemas, luego en una privada estudié la carrera de licenciatura en comercio exterior y nunca en todo ese periodo de estudio recibí ninguna materia relativa a esto. Pero antes de llegar a los 18 años, antes de egresar del colegio, también un poco empujado por la situación financiera de mi país, Argentina, ya sabía que la educación financiera iba a ser algo prioritario para mí. Y hoy tengo 34 años, así que te imaginarás que empecé a leer estos libros que hoy estoy repasando hace bastantes años. Entonces, la mayoría de nosotros no recibió ese tipo de formación, mucho menos en impuestos, en inversiones, en cómo generar ingresos pasivos. Entonces, Kiyosaki deja claro que este libro no es un ataque y acá coincido muchísimo con él. Esto no es un ataque a la educación formal, esto no es un ataque a la universidad. No queremos acá venir a dar el mensaje de no, no estudies, salí de la universidad, estás perdiendo tiempo. De ninguna manera, no va por ahí la cosa, sino que también tenés que incorporar cosas que incluso no están en el sílabus de tu carrera, ¿verdad? Si es que querés avanzar por este camino y si no, y estás acá solamente por diversión o por distensión, está bien también. Acá incluimos a todo tipo de personas, pero la idea es que, a ver, esto es como una invitación a cuestionar el tipo de educación que has tenido durante toda tu vida. La intención que él comenta en su libro es que el lector pueda entender que la verdadera seguridad financiera no viene de un diploma, sino que viene del conocimiento práctico de cómo funciona el dinero. Así que, en conclusión, si deseas ser rico y feliz, no vaya a la escuela, no sé, contestame vos. ¿Crees que igual hay que ir a la escuela? Y entiéndase la escuela por la educación formal, no necesariamente por la escuela, sino también por la universidad. Entonces, es un poco un desafío de una creencia, ¿verdad? Como que despertémonos, no es el único camino hacia el éxito, ¿no? Que es un concepto un poco vago, pero que los americanos utilizan un montón, y yo te dije, me voy a remitir a los términos que el libro use. Entonces, ante este desafío de creencia, él plantea la necesidad de un cambio en la forma en la que las personas aprenden sobre finanzas y sobre riqueza. Así que Kiyosaki nos anima a buscar nuestra propia educación financiera y a tomar control de su futuro financiero en lugar de depender ciegamente de un sistema que como si nos taparíamos los ojos, nos embarcaríamos en nuestra carrera universitaria que a veces hasta ni siquiera nosotros la elegimos y pensamos que luego de 5, 6, 7, 8 años lo que hay del otro lado del túnel es la riqueza, la felicidad, el éxito y la abundancia. Ya nos dimos cuenta que muchísimas veces eso no es así, ¿no? Muchas veces hay gente que tiene hay gente que tiene un buen pasar o una buena situación económica, pero cuando mira su tiempo y su libertad es como que si fuesen presos de ese camino que crearon, ya fuera por un empleo, por su propio autoempleo, que los mantiene horas y horas y horas trabajando y sin capacidad de elegir. Así que vos esto seguramente ya lo sabías, pero un montón de los típicos millonarios que uno escucha por ahí, como Steve Jobs, el cofundador de Apple, ¿no? Él dejó la universidad después de un solo semestre en Reed College. ¿Por qué? Porque no le veía valor a la educación formal para lo que él quería hacer. Él prefirió aprender por su cuenta lo que hizo. ¿Cuál fue el resultado? El iPhone, el iPad, las Macs, ¿sí? Lo mismo pasó con Richard Branson, que abandonó la escuela a los 16 años para ponerse a emprender. También debes conocer el caso de Elon Musk, obviamente, que tan en boca de todos está en este momento, con Tesla, con SpaceX. También, por ejemplo, Mark Zuckerberg de Facebook, que dejó Harvard en su segundo año. Entonces, esto, de nuevo, no se trata de abandonar la educación formal que en este momento sí llegarías a estar. No se trata de lamentarte por la educación formal o por la carrera universitaria que has hecho, si es tu caso, sino que se trata de complementarla con educación financiera real, ¿verdad?
Entonces, acá justamente este espacio lo abrimos, el efecto cash flow, para poder agarrar estos libros de educación financiera que hay veces que las personas tienen una cierta resistencia por la dinámica de ponerse a leer un libro y te lo traigo acá en formato podcast quizás para que lo puedas incorporar en otro formato que sea amigable a tu día a día, ¿no? Pero también vos podés participar de cursos de inversión, de emprendimientos, masterminds con personas que te enriquezcan con sus experiencias, ¿no? Quizá en dinámicas como el coaching financiero, que yo mismo para mí fue algo muy importante en mi vida, como a mis 20, 21 años tomé mi primer programa de coaching financiero y me cambió la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cambié la dinámica del manejo del dinero, cambié el flujo del dinero, cambié la forma en la que estructuraba mis carteras, el cómo invertía y al día de hoy lo sigo perfeccionando. Entonces, haciendo un pequeño resumen para cerrar este episodio, la escuela no nos prepara para la libertad financiera, es nuestra responsabilidad poder aprender sobre el dinero fuera del sistema tradicional y la clave está en pensar como emprendedores y como inversionistas, no como empleados o no como autoempleados. Entonces, contame en los comentarios, ¿cuál ha sido tu experiencia en materia educativa? ¿Cuál ha sido tu experiencia en materia laboral en este momento? Digamos, entonces, ¿dónde has desembocado con lo que has estudiado? ¿Y qué te hubiese gustado aprender? Que quizá en tu carrera universitaria o en la escuela no te explicaron, ¿no? Quiero que me contestes porque primero que quiero conocerte, quiero conocer un poco más acerca de tu situación, quiero que vayamos complementando esta gran tribu que tenemos en el club de Cashflow Online, en este nuevo espacio que nos permite charlar un poquito más, nos permite conocernos, conectar un poco más, más que en las partidas, que a veces entramos en las partidas, sí que charlamos un ratito, ahí tenemos tiempo en vivo verdaderamente, pero nada, nos queremos ir a jugar y estamos ahí con los minutos contados, entonces acá nos podemos conocer un poco más y acá vimos la intro, acá vimos qué está pasando en el sistema financiero, pero ahora viene la pregunta de, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? No sé en qué punto estás vos, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Por eso, en el siguiente episodio, que no te podés perder, que se va a habilitar la semana que viene, vamos a ver el capítulo siguiente, que es trazar un nuevo curso. Entonces, luego de ver el problema al cual estuvimos sometidos tantos años, que las generaciones actuales siguen sometidos, de que forman empleados, es importante también entender cómo nosotros mismos podemos trazar un nuevo curso y cómo poder empezar a cambiar un poquito esta mentalidad de empleado por una mentalidad de genio financiero, una mentalidad de inversor, del lado derecho del cuadrante, ¿no? Así que queremos dejarnos permear por el efecto cash flow y no solo practicar en el tablero de juego, sino también venir acá y repasar un poco toda la doctrina, Padre Rico, que es muy necesaria, creo yo, ya que cuando preguntamos quién ha leído Padre Rico, Padre Pobre, generalmente en una partida de cash flow todo el mundo levanta la mano, pero cuando nombramos cualquier otro libro, o los más comunes son El cuadrante del flujo del dinero y Guía para invertir, pero el resto, mirá la pila que tengo acá, mirá la pila que tengo acá, y ojo, no son todos estos, el resto no lo ha leído la mayoría de la gente, entonces quiero que podamos empaparnos de todas las ideas de Robert y de toda la filosofía Padre Rico en general, y no solo quedarnos en el tablero, que muchas veces es una simulación y está muy bien, pero hay que hacer una sinergia. Mauro, ¿cuál es más importante? ¿Las dos? Las dos. Así que suscríbete acá a este canal si no estás suscrito para que puedas ver los siguientes episodios. Activa la campanita para que te manden la notificación cuando sale uno nuevo. Dale like a este video si te gustó y compartilo con alguien, con un amigo, con un familiar si querés, que podría hacerle cuestionar algunas de las creencias que en este momento tiene, contribuir un poco, aportarle algo a ese cambio de chip que creo yo que todos en algún momento de nuestra vida debemos hacer y que, bueno, el sistema educativo, si nos quedamos esperando a que el sistema tradicional nos lo haga, lo único que vamos a hacer es quedarnos estancados varios años más. Así que te mando un gran abrazo. Yo soy Mauro Liporace, fundador de este club de Cashflow Online y espero que te haya gustado este primer episodio del Efecto Cashflow.